Hola, soy Ramón. Estamos aquí en los estudios de Nueva Alcarria para hacer un programa más de Centauros de la Alcarria, el programa de cine que está cogiendo un auge tremendo, no solamente en la provincia de Guadalajara, sino en el mundo mundial. Hoy estamos un equipo reducido, las vacaciones tienen eso, la gente se va, disfruta de días, a mí me ha pasado también, y tenemos el programa que hacerlo entre Javi Pastrana, que lo tengo aquí a mi diestra, y yo, y vamos a hablar de películas que están ahora en cartelera, algunas que se van a estrenar este fin de semana y otras que ya llevan algún tiempo en cartelera. Y la primera que quería hablar yo era de una película francesa que es Alta Costura, Haute Couture, de Sylvie Ohayon, que es una película que habla de... es una historia muy manida, ¿verdad, Javi? Porque nos cuenta la relación entre una mentora, una profesora y su alumna, ¿no? La profesora es la típica cascarrabias, exigente, con buen corazón, y la alumna es rebelde, de un barrio marginal y de una procedencia también un poco marginal, y cómo entre ellas al final pues surge la buena relación, y bueno, es la típica historia de superación personal. Y que se desarrolla en el mundo de la alta costura, porque esta mentora y esta alumna van a trabajar en Dior, ¿no? En esa casa de alta costura. Y la película es otra película francesa más, de estas que nos llegan todas las semanas, 2, a veces incluso 3. Y Javi, ¿qué te ha parecido a ti esta alta costura? Pues yo sé que a ti no te gusta mucho. Bueno. Yo creo que es lo que hablamos siempre. Es una película que, como bien has dicho, pertenece a un subgénero de este cine francés que pretende hacer películas amables, contar historias relativamente amables de superación. Me ha gustado mucho la banda sonora de la película. Me recordaba un poco al Ludovico Einaudi de Intocable. No mira de quién es, pero me gustaba la banda sonora. Te lo digo, lo miro. La música es de Pascal Legagne. Bueno, me ha gustado, me gusta el tono con el que está grabado, el trabajo de dirección me gusta también, me gustan las actrices, pero creo que está montada a machetazos. Me parece que es una historia que hay escenas o que faltan cosas o que están, incluso algunas escenas me parece que estaban cambiadas de orden. Entonces la historia me parece un poco... Y ya que hablamos de aspectos técnicos, ¿no te da también la impresión de que la fotografía está mal fotografiada? No, yo creo que busca un tono un poco más de suburbio. Un poco gris, un poco triste, ¿no? La fotografía un poco triste. Es curioso que siendo alta costura, y por la definición que hace del mundo de la alta costura, uno se imaginaría que va a ser todo más elegante, más preciosista, y la historia no va por ahí. El trabajo de dirección no apunta en ese sentido, apunta a algo más sucio, más gris, más de calle, porque también tiene que tener ese tinte social la película. Es verdad que le intenta dar ese tinte social porque están manejándose ahí entre esas telas súper caras que hay que tratar con un mimo extraordinario, que tener un cuidado extraordinario con ellas, y luego son todo empleos precarios, ¿no? O sea, porque ahí todo el mundo se queja de que cobra mal. Luego, oye, hay una cosa que me molesta muchísimo, es que hay una mala dentro de ese recinto de costura, de alta costura. Hay una mala que es una mala malísima, pero malísima en todos los sentidos, ¿no? Porque no tiene... Es parte de lo que te digo de que la película está mal montada, que ese personaje yo creo que está maltratado, porque hay partes en las que intuyo que le pasa algo más. O sea, que tiene un resentimiento. Que tiene un problema. Sí, y no lo tratan eso, no lo acaba de... Hay 3 o 4 veces que las dos protagonistas tienen el mismo conflicto de... Sí, que es reiterado, además, que no tiene... Sí. Y luego hay un momento en la película en la que una cuestión que es importante solo se relata, no se ve. Sí, muy importante. Sí, importante, sé cuál es. Y de pronto se relata sin haberlo visto, pero bueno, ¿y por qué? Eso es como muy cutre, ¿no? Es una película que yo la veo valores positivos, que como he dicho muchas veces, creo que hay gente que si le gusta este tipo de películas, está bien, pues la puedes ver,
pero que tiene fallos. ¿Y no te parece a ti que esta peli la hemos visto ya tantas veces? Que sí, ya pero eso es como mismo, todo. O sea, pero ya es lo mismo y otra vez lo mismo y tal. Además llega un punto en el que... Y además usando siempre tópicos que ya hemos visto, que es que no aporta nada nuevo, ¿no? Pero Ramón, es que tampoco puedes hacer... tú tienes un valor que es la originalidad, que te gusta para el tipo de cine que no te gusta. Quiero decir, tú tienes un cine que es tu refugio, en el que te gusta que se repitan las mismas cosas porque te hace sentir, es tu lugar seguro. Y yo estoy convencido que hay gente que para la que este tipo de películas es un lugar seguro porque pueden ir ahí, saben lo que va a pasar, saben cómo va a acabar todo, y esa película en ese sentido les da confort. Pero vamos, tienes toda la razón del mundo, no, es una historia que hemos visto muchas veces. Sí, pero lo que dices tú es verdad, que esto tiene un público al que posiblemente le guste esta historia, ¿no? Digo, porque igual que le ha gustado otras películas parecidas, ¿no? Dentro de este ámbito y tal. O sea, no es de las que digamos que es de las mejores de su género, ni mucho menos, que te digo, porque para mí el tema del montaje ha sido grave, ha sido de haber momentos en los que me perdía en la película. Decir, pero ¿qué ha pasado aquí ahora? Pero sí creo que bueno, que por lo demás que puede ser. Luego tengo otro problema siempre muy gordo con estas películas, y es que el mensaje moral me parece cuestionable, ¿no? Porque al final todo se reduce al talento. Solo merece ser salvada la persona que tiene talento. En este caso es muy curioso que la muchacha esta, por cierto, bastante bien interpretada por la chica, las dos actrices lo hace bien. El valor que más destaca en ellas es las manos tan bonitas que tiene, y con esas manos tan bonitas tienes que hacer muy buena costura, ¿no? Sí, o sea, pero el talento, la predisposición física a hacer un trabajo. Hay estos mensajes que a mí, yo siempre pienso que son calvinistas, ¿no? De que el esfuerzo te lleva a la superación y tal, que eso es muy anglosajón, muy calvinista, ¿no? Te lleva a la perfección, me explico, o sea, y es verdad, o sea, por un lado es un poco contradictorio, porque por un lado el talento lo atribuyen a unas manos muy bonitas, y por otro lado te habla del esfuerzo, de eso, pero claro, si no tienes las manos bonitas no te van a contratar. No, de hecho, tienes las manos como yo, como un tractorista de muy rural, pues no te contratan nunca de modisto, ¿no? O sea, tienes que tener buenas manos y luego mucho esfuerzo, ¿no? O sea, Sí, pues tiene que haber un talento inicial, y a partir de ese talento perdonas cosas que a lo mejor no le perdonarías a cualquier otro. Claro. Y de hecho, la película ahí no es que el personaje que va a aprender, que va a buscar un oficio, se esfuerce en él, sino casi es forzado a llevarlo. O sea, que es una cosa un poco curiosa, ¿no? Que la mentora, que es una persona que no tiene por qué tener ninguna relación ni ningún afecto con esa muchacha, que a lo mejor busca en ella la hija con la que no tiene relación, pero que no, pues se esfuerza casi en perdonarla reiteradamente los errores, los retrasos, las ausencias, los robos y tal, para que siga en el asunto, que a mí todo eso me chirría bastante, porque no lo termino de entender. Es el mismo conflicto repetido. Claro, porque eso además en la vida real no pasa. O sea, si a ti te contratan en Dior y un día llegas tarde, no vuelvas ya, pero vamos, en la vida real, Alejandro, que lo tenemos aquí de becario, Alejandro, toma nota de lo que te digo, no llegues tarde el primer día ni ningún día. Si algún día te contratan, yo que sé, en Antena 3, no llegues tarde, llega el primero, ¿me explico? Porque si llegas tarde te dirán no vuelvas. O sea, que eso que pasa en la película no ocurre. ¿Me explico? O sea, sí, pero no es el valor de esta película ser realista ni contar. Es que de hecho hay veces en la película en la que no sabes quién es la protagonista de la película. Y no es porque esté... Desearías que fuera otra película, incluso, y que hubiera otros protagonistas. Bueno, no, tampoco eso, pero yo llego un momento de la película en el que no sé si me están contando la historia de la mentora o de la chica, o del aprendiz. Y me dirías, pues que están contando esto de las dos. No, porque hay momentos pero no hay un punto de cruciales. vista. En eso tienes razón. No hay un punto de vista. La película está contada sin punto de vista, sin que haya. Lo normal es que tú veas una película a través de los ojos de alguien o de varios personajes. Y aquí eso no ocurre. Eso también chirría mucho, junto con lo del montaje, a la hora de la narración, ¿no? Y la peli es una peli, a mi modo de ver, mal contada. Confusa. Sí. Es lo peor que tiene. Pero bueno. Y luego, bueno, pues tiene muchos tópicos, como lo de la madre enferma, que luego, por supuesto, se va a recuperar y tal. Ya estás spoileando. Claro, pero ya sabes que es innato en nuestro, ¿no? Bueno, pues Alta costura de Sylvie Ohayon, que es una directora francesa,
y bueno, está en los multicines de Guadalajara, pues es una oportunidad de verla. Bueno, vamos posiblemente con si no la película más potente, una de las películas más potentes que se estrena este fin de semana, que es La Fractura, de Catherine Corsini, que es una película que yo creo que La Fractura debía decir Las Fracturas, porque cuenta en realidad 3 fracturas, ¿no? A mi modo de ver. O 4, 3 o 4, no, sí, podríamos saber. Mira, es la fractura de la protagonista que es Valeria Bruni Tedeschi, que es, si lo dijéramos bien en francés, sería Valérien Bruni Tedeschi, me explico, porque en francés todas las palabras son agudas, y entonces que se cae en la calle persiguiendo a su novia, a su mujer, y se fractura una pierna, ¿no? Suponemos que la tibia, no queda. Brazo. O el brazo, es verdad, sí. El brazo, es verdad. Esa es una fractura. Otra fractura es la fractura de esta pareja, de Gilly y de Gaff, que ya no se aguantan y que Gaff decide dejar a Gilly y es la fractura de la pareja. Luego está la fractura de esa sociedad francesa que soportó durante meses las protestas de los chalecos amarillos y que está reflejada en la película porque la mayor parte de la película se desarrolla en el interior de una sala de espera de urgencias de un hospital, mientras hay en la calle las protestas de los chalecos amarillos, que aparece en pequeños flashes, sin ser, diríamos, el núcleo porque el núcleo de la narración está en esa sala de espera donde van llegando personajes variopintos, pintorescos, y por un lado refleja, diríamos, lo que es una sala de espera de urgencias con personas diferentes, y por otro lado está reflejando también esas personas que llegan de la calle heridas o lesionadas por los disturbios, ¿no? Yo creo que esas son las 3 fracturas que se presentan. Hay un personaje potente secundario, un chaleco amarillo, un camionero, que también tiene un cierto protagonismo, y la película va por estos caminos, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti, Javi, esta fractura, la fracture, que dicen? Pues para mí es sin duda la película de la semana. Yo es la que recomendaría a todo el mundo que fuera a ver esta semana. Creo que es una película muy interesante por varias razones. La primera, ese chaleco amarillo que cuentas tú, yo le pondría a nivel de coprotagonista de la película. Lo elevaría y de hecho es un personaje con el que empatizar mucho más que con... ¿Cómo se llamaba la protagonista? ¿Valeria? La Valeria, sí. Es Gaff, que es Valeria Bruni Tedeschi, que a mí me ha parecido absolutamente insoportable, porque se pasa toda la película quejándose, lloriqueando. Claro, es que hay una decisión... Es un personaje, a mi modo de ver, detestable, porque es que de verdad, es que es muy pesada. Hay una cosa muy difícil en el cine, que es coger un personaje en crisis, ponerle un arco, que tiene un arco de empezar siendo muy egoísta, ir viendo un poco, o ir reconectando con una parte de ella menos en crisis y más abierta al mundo. Entonces, claro, al principio cuando tiene que estar en ese punto de ser repelente, lo ves y lo ves mucho. Entonces yo creo que no es tanto la actriz como la dirección que la han hecho hacer y cómo está escrito ese personaje, que es súper repelente, y que a lo mejor ese tramo en el que el personaje repelente dura demasiado. Tienes que empezar a cortarlo antes, porque no es hasta que entran los dos coprotagonistas en relación que se empiezan a atenuar un poco las cosas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la película me ha parecido muy interesante, porque a mí me gustan mucho estas películas un poco en tiempo real, entre comillas, de contar un suceso de una noche, varias perspectivas, varias historias paralelas, porque luego está el personaje de la enfermera, de Kim. Todos son más o menos clichés. La película idealiza quizás en exceso a esos chalecos amarillos, pero no te oculta que era un movimiento más de derechas que de izquierdas, que es algo que no vemos mucho en el cine, que haya gente a nivel popular luchando por derechos para el pueblo que sea gente de derechas. Y yo creo que es una reflexión que me parece súper interesante, porque hace tiempo que se me quedó en la cadena SER, dijeron en un programa que escuché hace tiempo, hablan de la posición de la izquierda en los debates que hay morales y sobre las decisiones que se toman. Y decían que la izquierda habitualmente se refugia tanto en la superioridad moral que muchas veces se olvida de debatir. Y películas como estas
te recuerdan que hay que debatir cosas, defender cosas, que hay que cuestionarse. Esta película es una película de izquierdas o de derechas. Porque es una película política, que habla mucho de política. Bueno, al menos social, ¿no? Y los dos protagonistas se sientan y hablan de política, de izquierdas o son de derechas. Y entonces me parece que tiene un discurso interesante en ese sentido, porque tampoco te cansa, aunque es evidente cuando lo hace, pero no te cansa, pero sí te invita a pensar. En la película, además, hay otro aspecto que a mí me resulta también muy interesante, es otra cuarta fractura, ¿no? Que hablábamos al principio, es la fractura de la sanidad francesa, ¿no? Sí, también, esa sanidad francesa en crisis, que ya hemos visto en otras películas, porque eso es un tema que ha tratado en otras, a veces con humor, ¿no? Como en la película Hipócrates, por ejemplo, pero que es un tema que en el cine francés sale de vez en cuando y es importante, ¿no? Porque habla de esa crisis de la sanidad francesa y efectivamente vemos a ese personaje aquí, esa enfermera abnegada que lleva haciendo 3 noches seguidas, ¿no? Cuando eso incluso yo creo que está prohibido legalmente. Habla del atasco que hay en la urgencia, de que no hay, llega un momento dices que no tenemos camas, ya no hay camas. Se cae literalmente a cachos el hospital. Se cae literalmente a cachos el hospital. Luego todo eso es muy interesante. Y luego, efectivamente, el tema de los chalecos amarillos, que es un tema que a mí cuando salió me interesó mucho porque no lo entendía, ¿no? Porque era un movimiento social un poco amalgámico, en el sentido de que había los Le Pen y los seguidores de Le Pen, la ultraderecha francesa estaba ahí metida, pero también estaba el proletariado, ¿no? Esos personajes marginales, como es este camionero, ¿no? Que tiene que ir a trabajar como sea, porque si no le van a despedir, ¿no? O sea, que es inmigrante, que es un marginado social. Entonces, dentro de ese movimiento de los chalecos amarillos había una amalgama social muy diferente, ¿no? Y que la izquierda se distanció, y es curioso porque la pareja esta de homosexual que compone Raph y Julie, por cierto, que la pareja de ella es de Valeria Bruni, es Marina Foy, que es una actriz a mi modo de ver estupenda y lo hace muchísimo mejor. Pues esta pareja, el chaleco amarillo, como presiente que es de una clase burguesa, una clase social, se defiende diciendo no, yo no soy votante de la ultraderecha. Yo no soy votante de Le Pen. Lo hice varias veces. Claro, me explico, o sea, que él se defiende porque es la etiqueta que diríamos la progresía burguesa parisina le ponía a estos individuos. Y es verdad que aquello fue un movimiento, a mi modo de ver, sobre todo social, a lo mejor también fomentado por la ultraderecha o alimentado por la ultraderecha, pero que es una cosa un poco universal, porque en estos movimientos sociales lo que subyace es un descontento, y que no hay detrás de lo que la izquierda tradicional, la izquierda de siempre representaba como apoyo, diríamos, cuando ya ha asumido cotas de poder importantes a lo largo de la historia reciente, pues ha dejado de ser un movimiento reivindicativo, sino se ha adaptado, diríamos, al sistema y ha dejado de representar a esa marginalidad. Es lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump. La América de Trump es la América del interior, la América más inculta, más reaccionaria, pero más pobre también. Es el trash white, ¿no? Es el fondo electoral de Trump, ¿no? Y eso está trasladándose también, yo creo que a Europa, ¿no? A Italia, que posiblemente gane la ultraderecha en las próximas elecciones, a Francia, a España también, ¿no? En el que el sustrato electoral de Vox es también el mismo, ¿no? O sea, pero bueno, es que al final, cuando aquí en España, cuando nace Podemos, nace de un movimiento social que es el del 15M, a ver si no me estoy equivocando de... No, vas bien. Que también tenía esa capacidad de amalgamar el descontento de gente de distinto espectro ideológico. Luego ya, conforme eso se convierte en partido, se va yendo hacia un lado o hacia el otro. Deja de ser una cosa general contra un sistema que tú ves que funciona mal, para ser una crítica desde un punto concreto de una ideología.
es lo que transmite los chalecos, lo que creo que pretende transmitir la fractura con lo de los chalecos amarillos. Claro, mira, es siempre más fácil, en esto de la política, siempre es más fácil estar en contra de. O sea, lo que más une es estar en contra de algo. En España, por ejemplo, ¿cuáles han sido las mayores manifestaciones? Pues en contra de la guerra, contra de la guerra en la que España se metió cuando andar contra Irak, pues fue lo que concentró, porque íbamos en contra de algo concreto. En Aragón, por ejemplo, yo que soy de Zaragoza, las mayores manifestaciones han sido en contra del trasvase. O sea, las cosas en contra de es lo que más une, más amalgama. Luego, el a favor de... bueno, y podríamos hablar mucho de política, no, vamos a dejarlo ya, no, el tema de la política, pero porque es un tema interesante porque... Pero yo todo esto, que en la película está... Pero yo todo esto lo veo como muy superficial, porque no dejan... A mí todos los personajes me parece que están todos poco desarrollados, están mal desarrollados. Y como tú has dicho antes, son una especie de estereotipos que te meten ahí en esa sala de espera. Tenemos el esquizofrénico, tenemos una abuela pobrecilla con una crisis diabética, tenemos una serie de estereotipos que están metidos en esa sala de espera. El chaleco amarillo es también una especie de estereotipo, un poco llevado, a mi modo de ver, un poco a la tremenda, o la pareja homosexual de mujeres también burguesas, también un poco estereotipo. A mí me parece que es todo un poco estereotipo y poco desarrollado. A mí no me parece que haya ahí... Quiere tocar muchas teclas para que suene una sinfonía que al final pues no resulta demasiado convincente, me explico. O sea que yo discrepo contigo con que sea la gran película de la semana, pues, fíjate. Y tendrás razón. A mí lo que me pasa es que esa lectura que haces tú, a mí sí que me gusta, porque entiendo que es una película que hace algo muy difícil, que es ser sugerente sin darme respuestas. La película me sugiere muchas historias, me parece que están todas muy bien equilibradas, porque tienes esa pareja homosexual en la que ella, una es más de izquierdas, otra es más seria y apoya a los chalecos amarillos, pero está insinuado. Tienes ese chaleco amarillo que está empeñado en decir que él no es de Le Pen y que lucha por otras cosas. Tienes a un padre... Tienes al personaje de policía, al policía antidisturbios, que lo pillas meando porque no ha podido orinar en todo el día, ¿no? Digo, o sea que, pero eso no dejan de ser pinceladas. Claro, pero es que al final la película lo que pretende hacer, creo yo, es proponerte un mosaico en el que lanzarte más preguntas que respuestas, en el que tú veas un prisma y dices tú, para mí es fundamental esa parte de que no te deje unas respuestas claras, de que no entre al fondo, porque lo importante es que tú intuyas cómo son esos personajes. El esquizofrénico, por ejemplo, es una vez más es otra crítica al sistema sanitario, a la situación del sistema sanitario, y otra forma de ensalzar el papel de la abnegación, que es lo que te he dicho al principio, que yo creo que hay un punto de idealización en torno a los personajes, porque igual que había un chaleco amarillo como el que hay, que no vota a Le Pen, habría un chaleco amarillo que vota a Le Pen, que es de extrema derecha y que en esa sala de urgencias no está. Igual que hay un médico que se ha comido como Kim 6 guardias y que deja a su hija sola en casa, bueno, no sola, enferma en casa, habrá otro médico que se lave las manos y que pase del tema. Lo que reivindica es un movimiento de protesta legítimo, pero no amparándolo en que somos de izquierda, sino en que amparándolo que todo va mal. El movimiento de chalecos amarillos, como decíamos antes, era un poco un momento de protesta, o sea que tampoco era en el que también había radicales, o sea que a radicales hablamos de antisistema, ¿no? Dentro del sistema, dentro de esta, diríamos, organización espontánea que surgió con los chalecos amarillos, tampoco era una propuesta, no había propuestas dentro de la protesta de los chalecos amarillos. Es una cosa en la que se protestaba, sobre todo, ¿no? La cuestión es que la película no se articula como un vehículo ideológico de la izquierda, se articula como un vehículo de crítica respecto a una situación y un fallo de un gobierno sin rehuir el discurso político, y a mí eso me parece muy interesante. Todos los personajes que ponen, cómo los equilibran, las razas de unos, la orientación sexual de otros, la bondad de estos, el desastre que siempre está planeando encima de esa, porque
si el principio es verdad que es un poco lento, llega un momento de la película en el que tú siempre estás viendo planear el desastre y eso te engancha mucho. Ya veo que te ha gustado. Te mete en esa dinámica. Sí, ya te digo, a mí me parece que es una de esas películas que me parece que están muy bien pensadas en el guión, muy bien dirigidas, con unos actores y que luego, o sea, una vez más, me dices, ¿no están desarrolladas en profundidad? No, es un mosaico, un collage, porque además es 1 hora 38 de película. Sí, la verdad es que la película es entretenida. Yo creo que es entretenida y posiblemente, como tú bien apuntas, interesante, porque te da tema para debatir. Bueno, de hecho, te pica para que claro, tú te quieras informar sobre eso. De qué más hay que aprender, ¿no?, de la película. Yo lo que sí que veo, el personaje de Rat, de Valeria Bruni, me parece horroroso, de verdad. No hay persona soportable. Yo comprendo perfectamente a su mujer, a Raf, que la intente abandonar. Vamos, desde luego alguien que está lloriqueando todo el día es insoportable. Bueno, pues esta es La Fractura, es un estreno que tenemos este fin de semana en Multicines Guadalajara y una película que Javi recomienda mucho y yo recomiendo un poco menos. Y vamos a hablar de uno de los estrenos más potentes de la semana, que es Los Perdonados, ¿verdad?, de John Michael McDonagh, que es un director muy interesante, del cual Javi y yo comentábamos fuera de micrófono, fuera de cámara, que habíamos visto alguna película suya que estaban francamente bien. Aquí nos cuenta una historia en la que un matrimonio de ricos británicos acuden a una fiesta que unos americanos dan en una especie de finca en Marruecos, en medio del desierto, ¿no? Y es donde vamos a ver esa reunión de ricos un poco decadente, un poco degradada, y la relación que mantienen con el ambiente, con esos marroquíes que ellos consideran subdesarrollados. Y en el camino hacia la fiesta, este matrimonio británico van a tener un accidente, atropellan y muere un muchacho marroquí de la zona, ¿no? La película está contada en tono de drama y pretende, a mi modo de ver, enfrentar diríamos, supremacismo blanco del blanco rico turista que acude a un país pobre y por lo tanto desprecia todo lo que va a encontrar y se encuentra además con esa sensación de superioridad. ¿Qué te ha parecido la película, Javi Pastrana? Pues yo... Los Perdonados. Creo que hay dos películas. En esta película hay dos películas, una que me interesa y otra que no. ¿Cuál es la que te interesa? La que me interesa es la protagonizada por Ralph Fiennes, que es Ralph, ¿verdad? Siempre les confundo a los hermanos. Sí, Ralph Fiennes. Esa película me interesa porque, como dices tú, es un drama, está contada como un drama intenso que una vez conoces al director, que yo no había caído quién era, tiene todavía más sentido. Y creo que es una película que porque bueno, hay que explicarlo a lo mejor. En el momento en el que atropellan a ese chico, no es que intenten huir, no es que intenten escapar, ellos reconocen que han atropellado y llega el padre del chico y les dice al hombre que se conducía que tiene que acompañarla a enterrar al chaval, a su pueblo. El componente de intriga aquí es que este señor se tiene que ir solo a un sitio que a lo mejor no sabe qué le van a hacer. Y en ese viaje sí que hay una intensidad dramática que me parece que está bien contada, que me llega porque no es la de la supremacía, sino es la de dos culturas tampoco que se encuentran, pero porque tú eres Ralph Fiennes mientras haces el viaje y tratas de comprender y sentir un poco esa otra cultura que desconoces, y eso me ha parecido interesante y me ha parecido un viaje en el que él refleja muy bien la culpa que siente. Y luego está la parte de la fiesta, que encima me parece un cliché, ¿no? Montas una orgía decadente y la dan dos gays. Pues ya está, pues muy bien. Fantástico, ya estaría todo. No hay nada como para reflejar una orgía decadente que poner a un gay de anfitrión, además un gay en plan superficial, no caza, ¿no? y que sea repelente. No sé, me parece que me extraña mucho que dos películas tan distintas y que funcionan una tan bien y la otra tan mal convivan en una misma producción. La verdad es que
en eso coincido contigo, hay dos historias, ¿no? La de Ralph Fiennes por un lado, y la otra, la de su mujer, la de Jessica Chastain, ¿no? Él se va a esa road movie en la que hay tensión, hay dramatismo, hay sensación de peligro, hay ese enfrentamiento cultural, claro que ves, ¿no? Además, sabedores como somos, en que hay culpa en el asunto, porque no es un accidente fortuito, hay culpa, ¿no? Que no vamos a desvelar porque ya bastantes spoilers tenemos como para descubrir, digamos, todo, ¿no? Y por otro lado, Jessica Chastain se queda en esa fiesta, liga con un gigoló de los de por ahí, se dedica a beber, a disfrutar, y la preocupación por el marido es nula, cero patatero, porque ella está tan contenta, tan feliz en esa fiesta, que es una fiesta además muy decadente. A mí la impresión que me da es que todo muy decadente, ¿no? Porque todo muy es inmoral todo. Sí, muy inmoral, efectivamente, poco sutil, poco elegante, y además hay un aspecto dentro de ese ambiente que a mí me interesa, que es esa visión que tienen, que también se refleja, que es de lo más interesante de la película, de los criados, ¿no? Que ahí se refleja un poco cómo ven ellos el asunto, ¿no? O sea, cómo ven ellos el asunto. Que eso, además, a estos ricos les da igual, o sea, porque es una cosa que les importa un bledo, ¿no? Como les puedan ver los nativos, porque son los nativos en este caso son pues, elementos a utilizar que no tienen ninguna importancia para ellos, ¿no? Que es esa idea siempre de la superioridad blanca, yo creo que subyace ahí claramente, ¿no? Que se diluye cuando Ralph Fiennes hace ese viaje con ese tuareg, con ese indígena, y que aquello se diluye porque entonces se muestra indefenso, ¿no? delante de la situación, pero los demás está claro que hay una situación como de superioridad, ¿no? O sea que... El problema que tengo con eso es que en ese viaje de Ralph Fiennes también hay componentes de esa superioridad blanca respecto, voy a este país, ¿qué me va a hacer esta gente? Me llevo mi dinerito por si... Está ahí, pero está mejor aprovechado y mejor metido en la historia. En la fiesta no hay nada que no haya hecho ya Buñuel, por ejemplo. Sí. El Ángel Vengador. Sí. El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador. Es que no hay nada que no haya hecho ya Buñuel. Esa visión del servicio no es nada nuevo, no tiene por qué ser un servicio marroquí. Podría ser, esa historia podría estar contada en Inglaterra. No, pero contrasta mucho. Por ejemplo, Downton Abbey, por poner una película reciente que nos hable, o una serie reciente que nos habla de esa relación entre servicio-señores, ¿no? En el que hay un servilismo por parte del servicio absoluto, o sea, y afecta su situación totalmente, porque posiblemente es Inglaterra es posiblemente el país más clasista del mundo, y eso se afecta perfectamente, pero estos marroquíes tienen ese tono de rebeldía, de crítica. Por eso te decía, es que no es lo mismo, por eso te he hablado de Buñuel. Claro. Porque la mirada del director hacia esa clase rica es similar a la que sentía Buñuel hacia sus clases poderosas, hacia su burguesía de desprecio. Está claro que en Downton Abbey, de entrada, la mirada hacia la burguesía es amable, porque son buenos y son los protagonistas casi. Entonces, no es lo mismo. Yo me refiero a que esa crítica que hace esa burguesía decadente, no hace falta que sea en Marruecos. La hemos visto muchas veces, tú dices antes de la originalidad, la hemos visto muchas veces, no nos aporta nada nuevo. Encima, la comparación, la historia de Jessica Chastain, que podía ser la historia de una mujer que asume que su matrimonio es infeliz, en el fondo es la historia de una mujer que es todavía más superficial, porque la está viendo en paralelo a la historia de su marido. Entonces eso la perjudica a ojos del espectador. Sí, claro. Y a lo mejor ella es perfectamente legítimo lo que le pasa en su parte de la historia, pero claro, como la pones con lo otro, que el hombre no sabemos si va a morir, si no va a morir, qué le va a pasar, esa tía te cae automáticamente mal. Mucho peor. Una historia que podía ser incluso de liberación o de asumir una condición de tu historia de matrimonio, se convierte en otra cosa mucho más grave. Entonces, por eso no entiendo. Sí que entiendo la visión del director, como hemos dicho, no me acuerdo cómo se llamaba el director. Es John Michael McDonagh. Director de sobre todo... Por ejemplo, yo he visto de él 3 películas
desde el 2011, 2014, 2021, que es la última es Los Perdonados, de la que estamos hablando. La del 2014 es Calvary, que tú también has visto, creo yo, que es una película protagonizada por Brendan Gleeson y es una película de un sacerdote que recibe una amenaza de muerte, recordarás, una película a mi modo de ver excelente, excelentísima. Y la anterior del 2011 que tú también has visto es El Irlandés, también protagonizada por Brendan Gleeson, que en este caso interpreta a un sargento irlandés que tiene un cierto parecido con nuestro torrente nacional, ¿no? Es un tipo zafio, putero, bebedor, racista, grosero, y que está contada la película un poco en tono de comedia. De comedia de acción. Y que es también estupenda. O sea que a mí lo que me asombra es el giro que da, porque estas películas no tienen muy poco en común, aunque tengan Brendan Gleeson de protagonista, pero luego la trama, el tono de la película son muy diferentes, y esta desde luego es... Para un segundo y piensa en Calvary. Para eso estás tú, Javi, para pensar estás tú. En Calvary, en la personalidad de ese sacerdote, en cómo asume la amenaza, en cómo asume todo lo que pasa, y piensa en el personaje de Ralph Fiennes en esta Los Perdonados. Tienen mucho en común esos dos personajes. Esos dos personajes en cómo asumen todo y en cómo lo procesan. Pero fíjate tú, la fortaleza de Brendan Gleeson en Calvary, por ejemplo, es totalmente diferente a la que presenta Ralph Fiennes. Una vez más habría que entrar mucho en spoilers, pero... Sí, habría que entrar. Vamos a no entrar. Vamos a no entrar. Pero yo creo que esas dos películas, porque además Calvary también tiene algo que ver con asumir la culpa, y aquí Ralph Fiennes también está asumiendo de alguna forma sus pecados, su expiación. Entonces, bueno, pues hay componentes que creo que son similares, y ya te digo, por un lado me fastidia, porque además es una película que tiene un reparto potentísimo. Sí, la verdad es que sí. Y tiene una muy buena producción, porque ahí se han ido a rodar al desierto, o sea, ahí ha habido hay mucho exterior, que por cierto, la parte de la road movie a mí me recordaba mucho al western, ¿no? O sea, que tiene mucho aire de western, ¿no? La diligencia. Claro, o sea, yo que sé, ahí no sé exactamente a qué western, pero a mí me daba, digo, pues es que esto es un poco western, ¿no? Es como ese individuo que es llevado de rehén, ¿no? Que esa película, la típica película de western que lleva un niño de rehén, que estamos toda la película temblando pensando qué le van a hacer, ¿no? Además que hay una escena cuando salen cuando le cogen, no sé si es un riad o el edificio en el que está él como huésped, y se tiene que ir con esos bereberes al funeral, lo primero que hacen cuando se montan en la furgoneta es que hay uno de ellos que desenvuelve un fusil de una manta en la que hay un fusil. Incluso le van dejando algunas veces como vigilante. No está hecho tampoco muy de una forma... Sí, pero a mí toda esa parte me parece sensacional, porque te crea una tensión muy importante. Es la que mejor funciona. Pero reconoce tú que la parte de Jessica Chastain, ver a Jessica Chastain actuar, es maravilloso, porque Jessica Chastain lo hace bien siempre. O sea, es curioso que este papel lo hace sensacional. Yo soy un gran defensor de Jessica Chastain. Sí. Y esa parte resulta también... además resulta la decadencia en la que ella se mueve, ¿no? Que el personaje que se está moviendo en la decadencia como pez en el agua, está perfecto, o sea, está abraza, o sea, hay un momento guiada por el también sensacional Matt Smith, que hace muy bien, hace un papel de los que hace muy bien él. Ella abraza esa decadencia. Si mi problema no es con Jessica Chastain, mi problema, te digo, es conjuntarme estas dos historias, porque al final creo que hay un personaje que sale perjudicado por la comparación. Yo creo que es el contraste, ¿no? Yo creo que ahí el director John Michael McDonagh nos da ese contraste, ¿no? O sea, que yo creo que está bien. Y luego hay muchos matices morales, ¿no? Dentro de la película, porque la víctima, el niño atropellado, este muchacho atropellado, tampoco es un inocente, o sea, tampoco es un inocente total, me explico. O sea que hay matices morales dentro de la película que son, a mi modo de ver, interesantes, ¿no? O sea que...
Sí, no, tío, hombre, el final de la película me acaba pareciendo un poco determinista, un poco, no estoy muy... La vida sigue igual. Sí, sigue igual, porque aunque hay el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda y el reconocimiento del pecado, pero aquello sigue igual, no ha pasado nada en realidad. Mira, esta película, sabes que cuando hago una crítica siempre pongo un subtítulo, que a veces es darle un título a la película, a veces es una reflexión sobre ella, y en esta lo he subtitulado "Solo fue un accidente y además soy blanco y estoy en el tercer mundo". Sí, pero no, Ramón. Te estás olvidando del final de la película, creo yo. ¿En qué me estoy? Te estás olvidando del final de la película. Ya, pues a lo mejor es que el final de la película tampoco tiene tanto peso como el que tú le quieres dar, Javi. No. Mira que estamos hablando en enigma, para no hacer spoiler. Claro, nuestros enigmas a veces son tan poco sugerentes que parecen spoiler. Es que creo que en el fondo le has dado das un poco en el clavo, porque el problema es que ese final no debería estar. Si no tiene tanto peso el final, pasando lo que pasa, ese final no debería estar. Porque te quedas, porque tú lo que te quedas es con la sensación general que sí, que es la que yo creo que es correcta. ¿Sabes? Creo que la sensación que es correcta, y luego le metemos una coda que no viene a cuento, porque se carga el mensaje. Claro, tú le metes el final ese y parece que ya nos lavamos la conciencia, esa conciencia que hablamos de supremacía blanca, al final queda lavada, ¿no? O sea que, no, hombre, no somos tan malos, no, esto no... Pues hay una coda que es innecesaria, claro. Porque el otro mensaje sí que había quedado muy claro porque era interesante que la película te cuenta que hasta el propio Bereber asume que no va, que eso ha pasado, ha sido así y no hay nada que hacer. No. Bueno, vamos hoy, Javi, a darle con spoiler total a una película. ¿Quieres que con Men hablamos la semana pasada? Yo antes de eso te invitaría a hacer un repaso de la cartelera. Bien, perfecto, pues vamos a por ella. Mira, te voy mencionando y tú me dices buena, mala, regular, recomendable, no recomendable, ¿vale? Yo te digo mi opinión y luego dices la tuya, ¿vale? Bueno, hemos hablado de Alta Costura, no volvemos a hablar de ella. Black Phone, muy recomendable. Para mí sigue siendo la mejor película del cine ahora mismo. Es cine de terror, intriga, pero muy bien hecho, muy bien contado, y que puede ver cualquier público. O sea, no vayan solo aficionados al cine de terror, puede verlo cualquiera. Hay un estreno que no hemos visto, que es DC Liga de Super Mascotas, que no tiene mala pinta, y que pienso ir a ver, ¿vale? Yo a lo mejor me llevo a Nico. Muy bien. Luego, Elvis es una película de Baz Luhrmann. ¿Qué te pareció Elvis? También muy recomendable. Un peldañito por debajo de Black Phone la pongo. Bueno, yo la pongo por encima de Black Phone, y Elvis a mí me parece un gran peliculón. No solo recomendable para los fans de Elvis, es una película que cualquier amante del cine debe de ver, porque es una película que alberga en sí misma todas las posibilidades que da el lenguaje cinematográfico, porque Baz Luhrmann es un maestro del lenguaje cinematográfico y nos da toda una parafernalia de recursos que es, a mi modo de ver, maravillosa, contando una historia que la cuenta extraordinariamente bien y además con dos protagonistas muy potentes. Otra película que tenemos en cartelera es una película de Giordano Giardinelli, que es una película belga, aunque la protagoniza Antonio de la Torre, que es Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte, Javi. ¿Qué te ha parecido? La tercera opción para ver. Muy buena, ¿verdad? Es un thriller frenético, un thriller en parte psicológico, en el que Antonio de la Torre está inconmensurable, y es un personaje en el que la película empieza falleciendo su hijo, y vamos a conocer su biografía a través de pinceladas que se nos van aportando a lo largo de la película. Una película muy interesante. No tuve la oportunidad de hablarlo contigo. ¿No crees que hay una relación padre-hija en esa película que está completamente de más? Eso sobra totalmente, es lo peor de la película. Es el único fallo que le veo a la película. Hay en la película un jefe de policía, un comisario y una inspectora
que son padre e hijo, jefe y subordinado, y a mi modo de ver eso es una cosa chirriante que no pega para nada. Hasta estropea, pero ¿no? eso además es que sobra. ¿Por qué eso así? Si podrían ser perfectamente el jefe y la subordinada, no tienen por qué ser padre e hija. Además que eso es, me explico, eso no se da en la vida. O sea, que son tonterías. En fin, Héroes del Barrio, que es una película, una comedia española, que no hemos visto, que se estrena este viernes y que yo pienso ver y porque tengo esperanzas en ella, no demasiadas, pero bueno, Jurassic World Dominion, que lleva un montón de semanas en los cines, no multicines de Guadalajara, que sigue teniendo su público, sigue teniendo taquilla, y al que le guste ver dinosaurios súper bien hechos, aunque la película es un poco flojita de guión y muy larga de metraje, pero bueno, se disfruta, yo creo que se puede ir con los niños, y bueno, no es la primera recomendación de nuestra cartelera, Javi. Yo si quiero ver cine espectáculo, antes me iría a ver otra que va a venir después. Vale. Tenemos La Fractura, de la que hemos hablado en este programa. Fíjate, Dime. he dicho que la de Entre la vida y la muerte era mi tercera opción. Antes vete a La Fractura. La voy a dejar exaequo con La Fractura. Vale. Las dos en la tercera posición, Vale. en mi tercera posición. Vale. Yo no la meto. La memoria de un asesino, que ya hablamos la semana pasada de ella, una película de Ralph Fiennes, de Ralph Fiennes, no, de Liam Neeson. Liam Neeson, y que es una película de Liam Neeson, pero en este caso es un asesino a sueldo, un sicario muy crepuscular, ¿no? O sea, sí. Y yo creo que el interés de la película es ver el asunto ese, ¿no? El crepúsculo del asesino, ¿no? Sí, más que la memoria. Sí. Para la gente a la que le gusten los thrillers de acción, concretamente si te gusta el thriller de acción, es una opción aceptable. La princesa Mononoke, que es una reposición, 25 años después. Hayao Miyazaki sigue estando vigente, ¿no? Y La princesa Mononoke, que es una película de animación 2D de la factoría Ghibli, uno de los grandes éxitos, una de las obras míticas de la factoría Ghibli, que te la recuerdas. Pues la recuerdo como una decepción cuando la vi. Sí. No me gusta mucho, no soy muy de La princesa Mononoke. Era el tiempo en el que yo me acuerdo que había una colección que se llamaba Manga Manía, que eran películas de manga en VHS, todas de acción, golpes, tal. Y cuando yo vi esta princesa Mononoke, no me pasó como me ha pasado después con otras películas de Miyazaki, que siendo muy narrativas, discursivas, con poca acción, me atrapan. Esta película me aburrió bastante. Mira, La princesa Mononoke, yo advertir que es una película de animación y no es para niños. Es una película que tiene una trama compleja y que salen unos monstruos y una complejidad argumental que los niños no entienden y que además les puede dar miedo. O sea, no es una película. Esta es una película, yo creo que para fans de la factoría Ghibli, de La princesa Mononoke, y yo creo que no es una película adecuada para niños, a mi modo de ver. Luego, Lightyear, que es la historia de ese juguete que tenía el niño de Toy Story, ¿verdad? De ese juguete espacial, y que hay detrás de ese juguete la historia del personaje, ¿no? Yo creo una película de animación muy bien hecha, Pixar está detrás de ella, muy interesante, al menos interesante. Los Perdonados, ya hemos hablado de ella, ¿verdad? Men, que es una película rara, de estas rara, ¿me explico? Una película de terror psicológico, en la que el rojo es el color predominante, el rojo de las paredes y el rojo de la sangre, ahora vamos a ella. Hablaremos de ella ahora intensamente. Los Minions, el origen de Gru, muy divertida, yo me parto de risa con los Minions, a mí los Minions me hacen muchísima gracia, mucho más que Gru, y todo lo que hacen los Minions, Kevin, Otto, Bob, todo eso fenomenal, todo eso súper divertido. Eso sí, iba a decir una cosa. Yo me quedo antes con Lightyear que con los Minions. ¿Sí? Lightyear me parece una película Pixar de aventuras y en el sentido un poco Los Increíbles. Y los Minions me parece una película más deslavazada de sketch, de gags. Pues a pesar de todo lo que ha dicho Javi, que suele tener un criterio aceptable, mi criterio siempre es mejor y yo recomiendo mucho más los Minions. Los Minions me parece una película súper divertida, muy disfrutable del principio al fin, y es que yo me parto de risa con los Minions. Hay un Minion además, Otto, que es
un casi protagonista que es muy, muy divertido. Padre no hay más que uno 3, Santiago Segura, cine familiar, película navideña en verano. Para ir con niños, perfectamente. Habla de los Reyes y te lo pasas bien. No es una película que sea obra de autor, no es una película que ofrezca grandes novedades cinematográficas, no es una película bien dirigida ni bien interpretada, pero sí es cine familiar que hace homenaje al cine familiar de los años 60, ¿no? De la familia Uno Más. Y ya termino con Thor, Love and Thunder, magnífica película, ¿verdad, Javi? Y Top Gun Maverick, muchas semanas en cartel, Tom Cruise en expansivo, la mejor sonrisa del cine americano. Arrasando, gran cine de acción. Bueno, el tiempo me está dando a mí la no me lo razón. parece, no vamos a entrar en esa discusión. Un escándalo de Estado, que es una película que no he visto, pero que pienso ir a ver, que me parece una película interesante, cine francés. ¿Cómo? Pues ¿cómo? ¿Cómo? Pues ¿cómo? Y Un novio para mi mujer. Que es, de esta película no hemos hablado, ¿verdad? No. Yo la vi la semana pasada cuando se estrenó y es una película de la que vamos a hablar un poquito ahora. Bueno, pues Un novio para mi mujer es una película de Laura Mañá. Laura Mañá es una actriz que ya hace unos años se dedica a la dirección. Y ella, el otro día le vi en una entrevista que ya no se dedica a ser actriz sencillamente porque no la llaman, porque desde que empezó a dirigir, pues no sé qué se piensan los directores, productores del cine español, que ya no la consideran actriz y no la llaman. Pero aquí digo que, como dijo ella, sigue estando en el mercado como actriz. Es una película que nos cuenta una historia un poco loca, en la que hay una Belén Cuesta, que es una mujer pesimista, protestona, que habla sin parar, quejándose de todo, y que el marido no sabe cómo dejarla, cómo separarse de ella. Y gracias al consejo de un amigo con el que hace fútbol, Joaquín Reyes es este amigo, pues contratan a un especialista en enamorar mujeres para que la mujer se enamore de este conquistador y sea más fácil disolver ese matrimonio, ¿no? El conquistador es Hugo Silva, que hace un papel súper divertido. Y la verdad es que la película es una comedia que funciona bastante bien, en la que Belén Cuesta, curiosamente, hace un papel dramático, pero como ella tiene esa capacidad de adaptarse bien, es un papel dramático dentro de una comedia. Y la verdad es que funciona fenomenal. Hugo Silva es una especie de conquistador de estos casposo y trasnochado, ¿verdad? Y bueno, Belén Cuesta para nada es una tontica, para nada. Y además el marido le consigue, ella es una periodista que ha dejado el mundo del periodismo un poco desengañada, el marido le consigue, por medio de artimañas, que trabaje en un podcast, en una radio, ¿no? Y ahí tiene éxito, ella triunfa, bueno, y la historia, a mí lo que me molesta, la película está bien, es divertida, Javier, pero al final resulta todo muy happy end, todo muy feliz, todo muy previsible, ¿no? Y a mí eso me molesta un poquito. No está mal, ¿eh? Y luego hay cosas que no son verosímiles. Por ejemplo, que esta radio local, este podcast, pues cuenta con secretaria, un montón de técnicos, unos estudios que ya quisiéramos... ¿Cómo que es una radio local? Tú mira dónde Hombre, estamos aquí. es verdad, ¿no? Pero no es Arno Alcarria, que eso tiene un prestigio y un caché que pocos sitios. Entonces eso es... Y a mí me hace gracia porque al final la llaman para contratar de la cadena Star, en lugar de la cadena Ser, la cadena Star, que a mí me hace gracia, esa, y hace mucha gracia. Bueno, una película que se deja ver. Joaquín Reyes lo hace muy bien, a mí me hace mucha gracia Joaquín Reyes, y el marido de ella, que es Diego Martín, no me hace tanta gracia, no lo hace a mi modo de ver también. No. Una comedia española recomendable. Claro, el problema que tiene Diego Martín en esta película, intuyo, es que está con tres monstruos, aunque digas que Belén Cuesta no está muy metida en rol de comedia, que su personaje es más serio, pero es que está con dos tipos que hacen gracia solo con verles, porque claro. Hugo Silva también tiene una vis cómica, claro. de Joaquín Reyes no voy a decir nada porque es conocido, pero es que Hugo Silva tiene una vis cómica descomunal. A mí me molesta mucho que Hugo Silva, siendo un actor tan bueno,
un actor a mi modo de ver estupendo, de los mejores del cine español. No le den mejores papeles y más papeles, porque Hugo Silva se merece mejores papeles que los que tiene, porque es un grandísimo actor y lo hace muy bien siempre. Y por supuesto Belén Cuesta es que tiene una capacidad interpretativa desbordante, y además ella aquí, que haciendo un papel a mi modo de ver dramático, funciona bien dentro de la comedia, o sea, no es que desentone, ¿no? O sea que... Además, hay que tener en cuenta, claro, que estas comedias a nosotros nos llegan porque también es un estilo de hacer comedia muy nuestro, una historia muy nuestra que te remite a clásicos. Fíjate, según lo contabas un poco, me acordaba, no sé por qué, de Cha Cha Cha, esta película de Jorge Sanz, que me hizo mucha gracia, el cine de González Almero y tal, de equívocos, tal, que es a mí un cine me ha funcionado muy bien. Y tal. Este es un cine, esta película es, yo creo que hace... hay hasta cierto punto un elogio al inconformismo, ¿no? Al pesimismo, ¿no? O sea que, y tiene éxito, este personaje tiene éxito desde esa situación, ¿no? De que no está mal tampoco, o sea, está bien, ¿no? Ese tipo de reivindicación. A mí es un producto que me gusta mucho, la comedia nacional, un poco canalla, de actores carismáticos. Es una cosa que esa sí que tengo muchas ganas de Bueno, verla. es que Hugo Silva además lo hace fenomenal, está muy divertido en su papel, está muy divertido y tal, porque claro, él se documenta para ser atractivo, ¿no? Claro, lo que pasa es que una cosa es documentarse y otra cosa es cuando hablas de un novelista del que ella es seguidora, pues haber leído alguna de sus novelas, claro, o sea que saberse los títulos y poco más, o sea que, bueno, Un novio para mi mujer, de Laura Mañá, en los cines, en los multicines de Guadalajara, muy recomendable. Y luego teníamos, Javi, esa sección que hemos creado recientemente en este nuestro 12º programa. Llevamos ya 12 centauros de la Alcarria, 12. Y es mucho haber sobrevivido 12 semanas contando cosas, ¿no? Entonces, teníamos una película que vimos ya la semana pasada, que ya comentamos la semana pasada, pero que vamos a hacer es esa sección que es spoiler total, alerta, spoiler total, que es Mem, una película de Alex Garland. Alex Garland es un director que a nosotros nos interesa y vamos a diseccionar esta película contando absolutamente todo de ella. Entonces, los que ya no queráis spoiler, pues dejad de vernos, dejad de oírnos, no pasa nada. Y los que ya la habéis visto o no os importan los spoilers, pues seguid con los ojos y los oídos bien abiertos, porque vamos a esta sección de alerta spoiler total. Javi, vamos a empezar. Cuéntame, Mem. El otro día hablábamos de Men como una película que yo creo que es lo más interesante de analizar de Men, la metáfora que propone sobre el heteropatriarcado. Que si es que hay metáfora alguna y no es, claro, que es un discurso evidente. Claro. Y cómo Alex Garland creo que es consciente de que ese discurso es demasiado evidente y intenta hacerlo más interesante a través de un final completamente bizarro. Bizarro en el que un cliché masculino da a luz literalmente a otro cliché masculino y así sucesivamente. Nunca mejor dicho. Claro, porque a mí la película me interesa porque, claro, la peli empieza con que esta mujer, que luego descubrimos, porque al principio no lo sabemos, descubrimos que viene de un divorcio, por decir de una separación, que luego descubrimos, claro, que luego descubrimos que en realidad no es una divorciada ni una separada, que es una viuda, porque el marido, en ese lío que ha habido de conflicto final, pues no sabemos si se ha suicidado o se ha tirado por la ventana. En cualquier caso, ella tiene ese sentimiento de culpa y se va un poco al campo, a la campiña inglesa, a intentar olvidar o reflexionar sobre la cuestión. Y ahí, esto lo vamos descubriendo poco a poco. Se encuentra ahí un mundo en el que todos los personajes, interpretados todos por Rory Kinnear, por cierto, magnífico, todos los personajes interpretados son ejemplos, estereotipos de machirulo diversos, ¿no? O sea, desde ese
propietario de la casa que le alquila al policía, al dueño del bar o al muchacho que encuentra por ahí, o no hablemos ya de ese individuo que se pasea desnudo por ahí, sumergido en la naturaleza, vagabundo. Nos vamos encontrando personajes todos machirulos y vamos descubriendo, al mismo tiempo que va avanzando la trama, y vamos descubriendo esos personajes que son estereotipos claramente, que son simplemente imágenes de personajes identificables. Vamos descubriendo también qué le ha pasado a la chica y efectivamente al final aquello termina como el Rosario de la Aurora, en una orgía de sangre, de partos, de repartos, y nunca, de vómitos, de todas las posibilidades, y entonces aquello se vuelve loco perdido, efectivamente bizarro, extravagante, turbador, pero a mí todo esto la verdad es que me resulta atractivo, porque es una película que nos ofrece, a mi modo de ver, novedades, que tiene además ese tono tremendista e intenso, que es una película de esas que no vas a olvidar nunca. O sea, esta película, el que la vea, no la olvida nunca. Es que Alex Garland lo que hace muy bien es ser un director intenso, ser un director pretencioso, pero que le quede bien. Quiero decir, es un director que formalmente, esto lo decíamos la semana pasada, sus imágenes son atractivas. Su puesta en escena, a poco que te atraiga el director, o sea, no quiero decir que sea para todo el mundo, quiero decir que si te gusta ese tipo de cine, te va a atrapar, porque lo hace muy bien. Otra cosa es el discurso que articule en la película, que a mí es lo que lo hablábamos el otro día también, junto con Edgar Wright en Última Noche en el Soho, me parece que es condescendiente con los personajes femeninos. En esta película quizá menos, porque me compone un personaje fuerte, pero al final lo está victimizando constantemente. Ella vive un poco con su culpa, pero es que vemos que no es culpa de ella. O sea, que si el otro quiere hacer el subnormal y matarse, pues oye, pues chica, no te puedes comer tú la cabeza, el otro está haciendo un imbécil y se ha matado. Entonces, entiendo el sentimiento de culpa un poco relativo que tiene ella, pero al final la está mostrando todo el rato como víctima, que es la discusión que teníamos tú y yo sobre que yo quería ver otra película y no esta. Y entonces, en ese sentido, hay una escena que destacabas tú y que me parece muy interesante, que es cuando ella habla con el sacerdote y él intenta culparla y ella reacciona violentamente, pero al final el personaje femenino es muy espectador de una crítica que hace el director al sistema de vivimos en un heteropatriarcado, Alex Garland, gracias, no me había dado cuenta, ¿sabes? No llevo viviendo aquí yo 42 años, ¿y tú cuántos? Pues yo 63. Y no te he dado cuenta que vivimos en un heteropatriarcado y que hay determinados hombres que nacen de otros hombres, costumbres que son heredadas. Me fastidia que haga un personaje femenino tan pasivo al final, tan observador. Bueno, la película, sí. Yo hay una cosa que me hubiera gustado de la película. Fíjate tú, y es un detalle que te voy a contar. Esto es como todo, cuando uno ve una película dice, me hubiera gustado esto. Fíjate, imagínate que la historia del divorcio, de la relación con el marido, la vamos viendo, pero no vemos la cara del marido, ¿no? No vemos la cara del marido. Y luego, cuando al final ya fuera él, el marido. Al mirar fuera otra vez interpretado también por el actor Rory Kinnear, o sea que Rory Kinnear u otro actor hubiera en este caso interpretado también al marido, ¿no? O sea que entonces todos los hombres de la película hubieran sido el mismo, ¿no? A mí ese detalle, que no ocurre en la película, a mí es un detalle que me hubiera gustado, fíjate, sí, porque además, interesante. Porque te hubiera dado esa idea de que, más aún, ¿no? De que estamos ante el estereotipo, ¿no? De que todos los hombres, esa frase, ¿no? De todos los hombres sois iguales, pues a mí Lo que pasa es que a mí lo que me fastidiaba era que hay un momento de la película que me interesa mucho más, y es el principio, lo que siente ese personaje masculino, esa mezcla de miedo, ira y rabia. Yo no creo que ese personaje masculino sea un machirulo, en plan alguien violento que cree que esa mujer es suya. Creo que ese personaje masculino, y eso sí que me parece muy interesante de la película, lo que siente es miedo de quedarse solo. Sí, pero fíjate tú cómo reacciona, y hay un momento de violencia. Sí, por eso. Y reacciona
reacciona a lo mejor como esas conductas aprendidas que lamentablemente en esta sociedad son, diríamos, se van aprendiendo, diríamos, vamos sumergiéndonos en ellas a lo largo de la vida y resulta un esfuerzo abandonarlas porque es tan impregnado, tan insertado en la sociedad, en el comportamiento, ¿verdad? Es algo, o sea, eso no lo disculpo en absoluto, al revés. No, el momento al que nos referimos es un momento en el que están discutiendo, ya se quiere ir y él la pega un bofetón. La agrede. La agrede y entonces ella le echa de casa, él automáticamente se da cuenta de que ha hecho algo malo, acepta ser expulsado de la casa, pero luego intenta volver y cuando intenta volver se supone que del piso de arriba es cuando se cae por el balcón. No sabemos si se cae o se tira. Entonces, esa conducta que hace, ese bofetón que le da, yo no soy especialista en nada de género ni nada por el estilo, pero me habría gustado que el director entrara ahí, que le echara un par de redaños y te pones a hacer esto, porque el discurso de hablar de que no, es que esto es el patriarcado, me parece fácil ya hoy en día. Si esto lo decimos siempre, la originalidad, me parece algo fácil hablar de eso. Sí, pero yo no creo que ahí haya una culpabilización del marido, me explico. No solo eso, sino que hay ese retrato de esa sociedad en la que todos los hombres al final son machirulos. Es lo que diríamos justifica hasta cierto punto el comportamiento del marido, que a lo mejor era una persona excepcional hasta ese momento, ¿no? En la que pierde los papeles. Al final, ¿no? Lo que pasa con el final, cuando un hombre empieza a parir a otro, el último al que paren, el último que sale de... Ese viene de pies, no viene ni de nalgas ni de cefálica, viene de pies. Ese es el propio marido, claro. Que es como... decir, no, mira, el resultado de lo que hice aquel día era el resultado de todo lo que he mamado de antes. Sí, puede ser... Esto de los partos no hablamos de algo metafórico, hablamos no es literal. O sea, se ve en la película, o sea, me explico. O sea, que hay que tener un estómago fuerte, intenso para soportarlo bien. Claro, pero también es una conducta de que él se ve fuerte probablemente y él en algún momento piensa que por la fuerza puede someter a... No, pero eso es el pensamiento machista de siempre, el someter por la fuerza, cuando no tienes argumentos racionales, no tienes argumentos de ningún tipo, pues utilizas la fuerza. Y eso no deja de ser lo que se nos ha inculcado a los hombres de siempre, ¿me explico? O sea que, y muchas veces el estereotipo masculino es el de hombre protector y tal. Yo que siempre he sido un debilucho y un flojo, pues es que nunca he cumplido ese estereotipo. Yo no soy un hombre capaz de proteger a nadie. Cuando he ido con mi mujer, ha habido un conflicto, me he puesto detrás de ella, porque yo no cumplo ese estereotipo, ¿no? Y por eso he dejado de ser denostado, ¿no? Porque no cumplía con ese estereotipo de hombre machote, ¿no? Del que se enfrenta a la adversidad el primero, ¿no? Pues yo nunca he sido así. Somos de la escuela Woody Allen, que en una guerra solo valdríamos como prisioneros. Solo por prisioneros, efectivamente. A mucha honra, además. Pero fíjate, cuando hablamos de ese tipo de conductas, y sí hay mucho de machismo, no voy a negarlo, pero el otro día, viendo La Fractura, el personaje este que te pone tan a parir de la Valérie no sé qué... La Valérie Bruni Tudeschi. Claro, hay un momento en el que intenta forzar a su pareja a besarla. Claro. Si eso lo hiciera un hombre diríamos, es que es machista. Pero aquí son dos mujeres haciéndolo. Y es un comportamiento en una relación de pareja que no es justificable, pero puede ocurrir, independientemente de que seas una cosa u otra. Entonces... cuando lo vemos ya hoy en día lo adjudicamos todo al terreno del machismo, sin olvidar que hay reacciones horribles que vienen provocadas por la pasión o por el miedo o por la ira, más allá de que luego tengas unos condicionantes de una sociedad heteropatriarcal en la que vivimos que condicionen que eso surja más fácilmente. Oye, Javi, dejando un poco al margen esto, y visualmente la película ¿no te parece extraordinaria? Visualmente, pero todo lo que hace Garland ese paseo por el bosque y lo que se va encontrando, ese túnel al final, el hombre que aparece desnudo y además manchado de naturaleza, ese túnel que encuentra de pronto cerrado con una pequeña puerta, todo eso visualmente
a mí me parece de una potencia, vamos, que es turbador, es atractivo. Además, siempre tienes esa inquietud y te crea esa inquietud de qué coño va a pasar ahora. Esto juega muy bien con la tensión y elude muy bien los sustos de gato. No, eso no hay. Eso tienes miedo de que pase constantemente, pero no acaba de ocurrir. Entonces, la escena que dices del túnel, aparte de la metáfora del túnel, de ir hacia el otro lado, hacia la luz, no sé qué. Cuando aparece el tipo ese... Te lo ves a lo lejos, que no sabes lo que ves. Con cierta tranquilidad, luego empieza a venir corriendo. Podríamos teorizar sobre qué es ese personaje, porque ese personaje no creo que sea un estereotipo, creo que representa algo más primigenio sobre el carácter masculino. Claro, posiblemente. O sea que es también un poco... es un personaje el exhibicionista, ¿no? O sea que yo lo vi... puede ser el hombre primitivo, ¿no? Es que lo digo porque luego como se va poniendo ramas, sí, se va transformando en algo más de naturaleza. Sí, pero no deja de ser el exhibicionista, ¿no? El exhibicionista a mí eso, por esto esa película tiene interés, porque tiene cosas que son sujetas a interpretación. Sí. Que Alex Garland deja al espectador para que dices, mira, yo te lanzo esto y tú a ver cómo te lo comes. Yo estoy seguro de que habrá entrevistas y cosas. Bueno, lo único que la primera entrevista que leí dijo él, no, yo no quería hacer algo sobre el heteropatriarcado. Y dije, pues ya está, Alex, pues hasta aquí hemos llegado. Claro. Pero hay una escena que a mí me parece... Yo siempre recuerdo una entrevista en la que, yo creo era en el Festival de Málaga hace ya unos cuantos años, sale el director y le pregunta a un periodista, dice, bueno, las influencias que veo yo del cine de no sé qué otro director dijo, son grandísimas, tanto en los planos como en la estructura de la película, y dice, sí, puede ser, pero yo no he visto ninguna película de ese director. ¿Me explico? O sea, que muchas veces el crítico, el espectador, ve influencias, ve cosas que el director no ha querido nunca. O sea, y luego hay directores que no te cuentan la verdad. Claro. Lo primero, no te cuentan la verdad cuando te cuentan los rodajes, porque todos los rodajes han ido fenomenal, somos una familia, nos hemos divertido muchísimo. Mentira, se han llevado fatal, no se hablaban los actores. El director, todo el mundo le discutía, el director de fotografía se fue a mitad porque no se ponía de acuerdo. O sea, los rodajes son todos un infierno. Y en cambio cuando van a un festival o una entrevista todo el mundo cuenta que todo ha sido maravilloso, que somos súper amigos, que todos nos vemos continuamente. Mentira, o sea, mentira. Luego de vez en cuando viene algún actor, alguien que se sincera al cabo de los años y dice, aquello fue un infierno, lo pasamos fatal y nos llevábamos como el culo. Pero la peli salió bien o salió mal o salió regular, ¿no? O sea, pero vamos, aparte de eso, lo que te decía, creo que hay una escena que me parece maravillosa con el tema este que decíamos de los sustos de gato antes, que es la escena en la que ese primigenio / acosador / lo que sea llega a la casa de ella y empieza a acecharla. Esa tensión que tiene esa escena, cómo te sitúa el ambiente, la atmósfera irreal que tiene toda la película, de que ella vea lo que no ve, o sea, de que vea a todos los hombres igual, pero lo acepte, que el mismo grado de que ella misma, pues imaginas que está ligeramente perturbada, cómo acepta lo que le pasa, tiene algo fascinante la película y yo creo que vamos... Te fijas que los personajes femeninos son los personajes que le ayudan. Solo hay un personaje femenino, la policía, y la amiga, dos personajes femeninos. La policía, que tiene una actitud empática con ella, y esa mujer policía, y luego la amiga, esa amiga embarazada, que es el apoyo de ella, ¿no? Es como el gran giro final, el embarazo es el giro final de la película. Sí. Cuando la ves que está embarazada la amiga y te preguntas, ¿qué va a salir de ahí? Coño. Dices, bueno. Yo, fíjate, hay una cosa que en la película, estas cosas de que cuando uno tiene un conflicto se va solo a un sitio alejado a pensarlo, es una cosa que yo personalmente nunca haría. ¿Me explico? Yo eso no lo haría para nada. O sea, pues no hay película entonces. Pues no hay película. Claro, entonces. No hay película. Conmigo no habría película. ¿Yo qué haría? Seguir adelante. O sea, seguir adelante con mi vida, porque en mis momentos
más difíciles, pues yo recuerdo bueno, que es la muerte de los padres, ¿no? La muerte de los padres siempre son momentos. A mí lo que más me ha ayudado es seguir con mi vida. O sea, yo me acuerdo que murió mi madre, la enterramos y al día siguiente me fui a trabajar a pasar consulta. Y yo creo que es lo mejor que pude hacer, porque si me hubiera quedado en casa hubiera estado sumido ahí en el pensamiento continuo del duelo, y en cambio pasas consulta, todo el mundo te daba el pésame, pero te contaba su problema, lo que le dolía o que le molestaba, y aquello te abstraía del problema. O sea que seguir con la vida a mí me ha ayudado. Bueno, ya, o sea, el sumergirte en el rollo de vamos a meditar, a mí eso, yo por lo menos con mi carácter no me va para nada. También yo creo que a mí me perjudicaría. Javi, nos despedimos. Nos despedimos. Hemos hecho el 12º programa de Centauros de la Alcarria, esperemos que queden muchos más. Ahora va a haber unos días que nos vamos a ir de vacaciones, pero 2 semanas. 2 semanas, tampoco mucho, 2 programas, pero los anteriores programas se pueden ver todos en YouTube, se pueden ver en podcast, en las plataformas de ebooks, por ejemplo, y bueno, que pasemos todos buen verano y no os olvidéis de ir al cine, de disfrutar en los Multicines Guadalajara de una cartelera magnífica.